Concluyendo el capítulo 9, vemos que el versículo 36 nos dice que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Ya antes ha sido mencionado este sentimiento del Jesús, este sentir de quebrantarse, romperse por dentro al ver las necesidades de la gente. Estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La oveja, un animal indefenso, un animal que no sabe orientarse, un animal que se pierde fácilmente. Y qué parecidos somos los humanos cuando queremos tomar la vida en nuestras manos y hacer lo que se nos ocurre. Entonces dice el Señor a los discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí tenemos un pedido de oración de parte del Señor a los discípulos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La razón, la mies es mucha, los obreros pocos. O sea, los campos están listos para la cosecha, pero faltan cosechadores. Ahora, cuando yo leo este versículo, siempre viene un pensamiento a mi mente. A veces orar es peligroso. A veces orar es peligroso. Así entre comillas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si yo tengo un pedido constante de oración al Señor, si yo muestro al Señor compasión y preocupación por cierta situación y ruego al Señor, muchas veces el Señor dice: si estás tan preocupada por esto, pienso que podrías ser parte en la solución a este problema. Fíjense lo que sucede al llegar al capítulo 10. Tal vez pasaron algunos días, no sé cuántos, pero puedo imaginar que un día el Señor dijo a los discípulos: ¿recuerdan el pedido de oración que les hice? Sí, Señor, sí. ¿Han estado orando por lo que les pedí? Sí, Señor, todos los días. Todos los días hacemos nuestra hora silenciosa y después oramos por lo que nos dijiste. Bueno, quiero decirles algo. Ya conseguí algunos obreros más. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Cuántos, Señor? 12. ¿Dónde están, Señor? Son ustedes. Fíjense que el capítulo comienza diciendo así, Mateo: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Ven? El Señor finalmente, después de este periodo de oración, que sin duda fue preparando el corazón de los 12, los envía a ellos, pero ahora con una visión y un corazón con ese sentir también de compasión que tenía el Señor. Reciben autoridad para hacer también señales. Estamos en la primera parte del ministerio del Señor, donde la predicación es la predicación del reino. Y Mateo, en versículos 2, 3 y 4, nos va a señalar a los 12. Nosotros podemos observar que Marcos 3, Lucas 6 y Hechos 1 nos dan la lista de los 12. Cuando uno compara esas listas, van a ver que el orden no es el mismo de ninguna forma. Sin embargo, hay algunos detalles. Tomando como base la lista de Mateo, Mateo menciona primero a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Estos 4, aunque las listas son mezcladas, estos 4 siempre son los 4 primeros en cada lista. Después Mateo va a señalar a Felipe, Bartolomeo, Tomás y Mateo, y aunque el orden se invierte, se mezclan, tanto Marcos como Lucas o el libro de los Hechos, vemos que el segundo grupo de 4 son estos mismos 4. Y los últimos, el tercer grupo de 4, que sería entonces Jacobo, el hijo de Alfeo, Lebeo, Simón Cananita y Lucas Iscariote, estos 4 son los que ocupan el tercer grupo, lo cual nos hace pensar que aunque los discípulos eran 12, había como 3 círculos de proximidad al Señor. Observen ustedes que estos primeros 4, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, fueron testigos de algunos milagros que otros no vieron, cuando pensamos, por ejemplo, en el monte de la transfiguración, o aún en el jardín de Getsemaní, el Señor a ellos los acercó más a Él. Entonces hubo para algunos una preparación más específica, más especial.
Eso es un primer detalle. Otro detalle es observar que hay 3 personajes que ocupan, digamos, sí el mismo lugar. Pedro, en las 4 listas, aparece en primer lugar, lo cual nos da una idea de que evidentemente era el líder del grupo. Después de esos 4, el que ocupa el 5º lugar es Felipe. Y Felipe en las 4 listas es el 5º. Y el 9º siempre es Jacobo, el hijo de Alfeo. O sea que tenemos 3 grupos de 4 discípulos cada uno, y en cada uno de ellos pareciera que hay alguien que es como el líder del grupo. Entonces, llegando al versículo 5, hasta el fin del capítulo, tenemos ahí instrucciones a los discípulos. Voy a pedirles lo que ya he solicitado algunas veces: coloquen en pausa su video y lean con detenimiento este capítulo. No sé si ustedes, leyendo, pero con detenimiento, habrán notado algunas cosas extrañas. Por ejemplo, dice el versículo 5, por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis. El Señor marca que claramente los 12 debían ir solamente a judíos. Lo aclara versículo 6. Si no, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Por la predicación que ellos tenían. El mensaje que ellos tenían era el mismo que había predicado Juan el Bautista del comienzo, el mismo que el Señor comienza a predicar. El reino de los cielos se ha acercado. Es la predicación del evangelio del reino. Sin embargo, cuando nosotros avanzamos en este capítulo, vamos a ver que dice versículo 18, aún ante gobernadores y reyes seré llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. ¿Cómo testimonio a los gentiles? Si el Señor le dijo que no vayan por camino de gentiles. No solo eso, dice, el hermano entregará, versículo 21, a la muerte al hermano, el padre al hijo, los hijos se levantarán contra los padres. Dice versículo 22, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. La realidad es que cuando uno, por ejemplo, va a Marcos 6, dice que en 6, versículo 30, nos da la idea de que los discípulos volvieron muy gozosos del ministerio que hicieron. No hay ningún relato de que fueron perseguidos, de que los llevaron para dar testimonio, que los metieron en cárceles, no pasó nada de eso. Entonces tenemos que entender, primero, partiendo de lo básico, que entendemos que la Escritura es inspirada por Dios, además de utilizar elementos humanos, autores humanos, obviamente entonces no tiene errores, pero aquí tenemos que entender que cuando tenemos las instrucciones a los discípulos, podríamos decir así, versículos 5 al 15 son instrucciones específicas para los 12. Vamos a leer la porción rápidamente. Ya hemos visto versículo 5, la indicación que no debían ir por camino de gentiles, no debían entrar en ciudades samaritanos, porque su predicación era el evangelio, el reino de los cielos, el cumplimiento de la promesa para Israel. Vemos el poder que Dios le dio: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. O sea que ellos recibieron poder para hacer señales tan impactantes como las que el Señor Jesús hacía. No os proveáis de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Así que ellos tenían que confiar en la provisión de Dios. Debían saludar a la casa que lo recibiera, y si la casa que no lo recibiera, bueno, debían salir de aquella casa o ciudad y sacudir el polvo de sus pies, diciendo: de cierto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Y aquí introduciendo el Señor un concepto: mayor luz, mayor responsabilidad. Frente a las señales que estos hombres hacían, el mensaje que ellos traían,
El no creer era mucho más la luz que lo que tuvieron los hombres de Sodoma y Gomorra. Por eso el Señor habla de grados de castigo. Entonces, estos versículos 5 al 15, evidentemente, tienen que ver con los 12. Pero la segunda parte de este capítulo, versículos 16 hasta el 23, no tiene que ver con ellos. Fíjense cómo concluye la porción, versículo 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Buen momento. Hijo del Hombre era el título con que el Señor hablaba de sí mismo. Y Él estaba ahí en la tierra. Y fíjense, antes que venga el Hijo del Hombre. Aquí el Señor está hablando a discípulos del tiempo previo a su segunda venida, la venida del Hijo del Hombre. Entonces podríamos decir que estas son instrucciones a discípulos del futuro. ¿Quiénes serán? Los discípulos de la tribulación, el tiempo donde nuevamente habrá de predicarse el Evangelio del reino. El reino de los cielos se ha acercado. Nuevamente, el rey está cerca, el rey va a venir. Entonces, estos versículos tenemos que entenderlo en este contexto, si no podríamos pensar que hay aquí una confusión. Versículo 16 dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seré llevado por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Aquí vemos otra demostración de que el Señor, estas instrucciones, aunque la están escuchando los 12, no eran específicamente para ellos, porque todavía el Espíritu Santo no había venido sobre ellos. Eso sucedió después del día de Pentecostés. Y algunos pueden decir, bueno, pero cuando la iglesia se vaya, el Espíritu no se va a ir también, se va a ir la morada del Espíritu, que es la iglesia, pero el Espíritu Santo ha de estar activo aún en el tiempo de la tribulación, aunque va a haber esas cosas, ¿no es cierto? Familiares entregándose entre ellos y habrá personas aborrecidas a causa de su fe, por causa de mi nombre, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Más adelante vamos a ver que este versículo se va a repetir en el último sermón del Señor, Mateo 24 y Mateo 25, el sermón del Monte de los Olivos, y esto nos está indicando que en el tiempo de la tribulación la salvación ha de ser por obras. El que persevere será salvo. El hombre nunca pudo ganar la salvación para sí. Nunca pudo. La salvación fue por gracia. Fue por gracia en tiempos del Antiguo Testamento, es por gracia en el tiempo de la Iglesia y será también por gracia, por la obra del Espíritu Santo en los corazones. Y el perseverar no es que le permitirá a alguien ganar la salvación, sino que en ese tiempo tan terrible como nunca habrá existido, tiempo de persecución, de sufrimiento, de muerte, como ese nunca habrá. Sin embargo, el permanecer es una demostración de que ha colocado su fe. Entonces, la perseverancia, no para alcanzar la salvación, sino por la perseverancia como demostración. Aquel que persevera está demostrando su fe salvadora. Y cuando se persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque es cierto, digo que no acabaré de recorrer toda la ciudad de Israel antes que el Hijo del Hombre venga. Muy bien, entonces llegamos al versículo 24 y hasta el fin del capítulo vamos a encontrarnos con las instrucciones a quienes, a los discípulos de todas las edades. Si nosotros teníamos que decir específicamente qué tiene que ver conmigo, bueno, en la primera parte no tiene que ver conmigo, porque yo no puedo leer ahí y decir, bueno, yo no voy a predicarle a ningún gentil, porque eso es lo que hacemos generalmente, mayormente. De pronto si nos encontramos con un judío, obviamente lo hacemos con mucho gusto, pero esas indicaciones evidentemente no son para nosotros. Evidentemente la segunda parte tampoco, porque no estamos aguardando la segunda venida de Cristo. Sabemos que tal cual el Espíritu Santo le reveló a Pablo, hay un misterio
el arrebatamiento de la iglesia. Ese será el próximo evento que involucrará a la iglesia. Pero cuando pensamos en la venida del Hijo del Hombre, entonces estamos hablando de algo en lo cual la iglesia no estará involucrada. Pero los versículos 24 al 42 tienen que ver con los discípulos de todas las épocas. Y podríamos decir, estos sí son bien para nosotros en este día. Versículos 24 y 25 nos habla de la posición del siervo. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, es decir, Satanás, diablo, demonio, ¿cuánto más a los de su casa? La posición del siervo. Cuando un hijo de Dios se dispone a seguir al Señor, va a encontrar obstáculos, va a encontrar dificultades, va a encontrar problemas. Y el Señor dice, no se tienen que asustar por eso. No se tienen que asustar. El apóstol Pablo más de una vez expresó su gozo de tener su parte en los sufrimientos de Cristo. Así que el siervo, el discípulo no es más que el maestro, ni el siervo más que su Señor. Entonces, pensando en lo que Cristo hizo y lo que Él sufrió, tenemos que pensar que la fidelidad de nuestro testimonio, de alguna forma, va a producir ese tipo de reacciones. Y si nosotros pasamos por el mundo sin tener ningún tipo de adversidad como esta que el Señor señala, quizás deberíamos examinar cuál es nuestro testimonio, qué clase de testimonio es el nuestro. Versículo 26 al 32 vemos la protección del siervo. Así que no los temáis. Es interesante porque el no los temáis dice versículo 26, 28, y no temáis, en la mitad del versículo, temed más bien, versículo 31, así que no temáis. El tema del temor. Solamente Dios debe ser objeto de nuestro temor. Así que leemos del versículo 26. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Nuestro Señor, el único objeto de nuestro temor. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y el temor de Dios nos va a librar de andar por caminos que no debemos andar, de tomar decisiones que no debemos tomar y de seguir lo más fielmente posible a nuestro Señor. Versículo 29 dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dicen que en una cabellera de un hombre hay unos 140.000 cabellos. Bueno, eso en algunos casos es mucho menos, pero es mostrando el conocimiento que tiene el Señor de nosotros, aún nuestros cabellos, algo que perderlo no nos preocupa tanto, no parecería muy importante, el Señor lo conoce, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Habrá dificultades, habrá conflictos, pero está la protección del Señor. Ser un discípulo del Señor, ser un siervo de Dios implica conflictos, pero tenemos una protección especial. El precio del siervo, 33. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Es cierto, el Señor viene y inunda el corazón de paz, pero muchas veces, personas tras ese paso de recibir a Cristo y comenzar a vivir en paz con Dios, a disfrutar la paz de Dios, comienzan a tener grandes conflictos familiares y de alguna forma espada entra en el hogar,
Puedo pensar en un montón de casos de padres que se han opuesto a que sus hijos de alguna forma quieran seguir al Señor. Puedo pensar en una señorita, miembro de hoy de nuestro equipo aquí en Argentina, que cuando ella en un club bíblico recibió a Cristo, volvió a su casa y su familia le dijo, bueno, si vos querés seguir eso, te vas. Y tuvo que irse de su casa. Le echaron, la consideraron como alguien que había muerto, que había desaparecido. No le permitieron nunca más tener relación. Y eso sucede. He venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Fíjense, 3 veces no es digno de mí. Qué maravilloso pensar que yo, siendo un pecador, puedo ser considerado por Dios como digno de Él. Pero hay pasos, decisiones que tomar. Mi amor a Dios no puede ser menor que el amor, mi amor a Dios no puede ser menor que mi amor a mis padres o a mi familia, de ninguna forma. Él debe estar primero. Y aún el precio que yo decida, deba pagar por seguir al Señor, debo hacerlo con gozo. Fíjense que dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. La cruz no es una enfermedad. La cruz es algo que yo debo padecer por una decisión. Yo no elegí enfermarme, pero yo sí elegí seguir a Cristo y pagar el precio que seguir a Cristo signifique. Tal vez desprecio, incomprensión, burlas, perjuicios en diferentes formas. Esa es mi cruz, porque yo decido seguir a Cristo. Si no, el Señor dice, no es digno de mí. Llegamos al final, el versículo 49, fíjense la promesa. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Este es un versículo maravilloso. Todos nosotros que queremos ser discípulos del Señor, que queremos seguir al Señor, deberíamos tener bien memorizado este versículo y repetirlo al comenzar cada día. El que haya su vida, la perderá. Es decir, está hablando de que en algún momento de la vida una persona dice, no, yo quiero lograr esto, yo quiero tener esto, puede gastar toda su vida, llegar un momento en su vida y decir, bien, tengo esto, todo lo que busqué, lo tengo. Y de pronto preguntarse, ¿y para qué me sirve? ¿Y para qué me sirve? El que haya su vida la perderá, pero el que pierde su vida. Y muchos de nosotros podemos recordar en un momento que teníamos proyectos, ideas en cuanto a estudio, en cuanto a trabajo, y de pronto el Señor nos mostró otra cosa. Y de alguna forma esa es una forma de perder nuestra vida. Pero el que pierde su vida para seguir al Señor, la hallará. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y concluye mostrando las prácticas de siervo. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Vemos cómo el Señor va premiando no solo al siervo, sino a aquel que es el sostén del siervo. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Es decir, que hay diferentes formas de seguir al Señor y en diferentes formas el Señor va proveyendo y cuidando a sus siervos. Vale la pena servir a nuestro Dios.